Reporte 100. Las nuevas reglas de esta reforma laboral en la materia, en el tema del reparto de utilidades. Le agradezco a Alan Córdoba Olivarría, abogado experto en temas laborales, que esté con nosotros esta mañana. Alan Córdoba, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hay nuevas reglas que entraron en vigor este año, es decir, a partir de este año ya se implementan. ¿Cuáles son estas reglas, Alan? Hay que tener en cuenta que del reparto de las utilidades hay un primer indicador que lo determina la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades. Este porcentaje es el 10% en caso de existir utilidad en una empresa. Sí. En términos muy sencillos, una empresa que tiene ingresos en un año menos los egresos va a reportar o pérdida o va a reportar utilidad. Si reporta utilidad, entonces el 10% de esa utilidad es el histórico que ha determinado esta comisión, es la que es repartible hacia los trabajadores. A veces la clase laboral le es muy difícil de entender que hay ocasiones en que las empresas puedan tener pérdida. Cuando hay pérdida, entonces no hay una obligación de participar en las utilidades, puesto que no existen. Eso es como primer caso. Sí. El segundo tema, la segunda regla que hay que tomar en cuenta es ese 10%, ¿cómo se reparte? Bueno, se divide en dos bolsas. La primera, un 50% de esa bolsa se divide en partes iguales entre todos los trabajadores. Y la siguiente bolsa restante se divide en función del salario que corresponde a cada trabajador. Se hace una corrida ahí en función de las percepciones que tienen. Claro, si el trabajador acudió a laborar los 365 días del año, descansos, es lo que nos daría más o menos el tema del reparto de las utilidades. Hace poco salió una modificación al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, y esta le pone un tope al reparto de las utilidades. Yo creo que es la regla de la que estabas hablando ahorita. ¿Cómo se calculan? Bueno, tenemos el histórico de que tenemos un ejemplo muy cercano. Grupo México, históricamente, a unos 15 años para atrás, eran muy cuantiosas las utilidades. De hecho, creo que los mineros esperaban ya la fecha de y recibían algo así, 400,000 pesos, sí, 300,000 de algo, y era lo que les servía como para agarrar el crédito de un carro o pagar el enganche. Ya era una cantidad muy esperada. Yo creo que esta regla va dirigida a esas personas que recibían utilidades muy cuantiosas. Sí. ¿En qué consiste esto? Que ahora tiene un tope el reparto de las utilidades. Aquí hubieran existido utilidades muy cuantiosas, cuando más el trabajador va a recibir 90 días de utilidades. Sí. Es decir, si la empresa ha generado muchos millones de pesos y el trabajador le tocara alguna cantidad importante, esa cantidad importante no, son los 90 días. ¿Es eso, Juan Carlos? O el promedio de los últimos 3 años en atención al reparto de las utilidades, lo que beneficia más al trabajador. Sí. Esto es por una parte. Por otra parte, tenemos que tomar en cuenta que hay trabajadores que no participan en las utilidades. Trabajadores, directores, administradores, gerentes no participan en esta prestación. Entonces hay que tener muy clara esa parte. Las empresas de un año de creación están exentas de reparto de utilidades. Las empresas que se dediquen a la extracción minera en el periodo de exploración, también los 2 primeros años están exentos del pago de la obligación de reparto de las utilidades. Y otro aspecto importante es que las empresas que se dedican a un producto de nueva creación, que implique la aplicación de tecnología, también están en el tema de la que te estoy hablando. Sí. Bueno, puede haber acuerdos particulares, ¿no? Por ejemplo, ahorita que citaba el caso de Grupo México, Alan Córdoba Olivarría, el caso de Grupo México en Nacosari y en Cananea, según la CTM, se acordó hacer el reparto como se hacía antes, el 10% de las utilidades, y este año van a recibir entre 400, 600 mil pesos netos de utilidad de los trabajadores mineros, pero porque no aplicaron ninguna de estas dos reglas nuevas que establece la ley laboral, pero por un acuerdo sindical. Es decir, ¿se vale que sindicatos hagan acuerdos con las empresas para repartir por fuera de este reglamento que establece que es el promedio de los últimos 3 años o no más de 3 meses de sueldo?
Sí, Juan Carlos, debemos recordar que los contratos colectivos de trabajo son instrumentos donde se establecen prestaciones superiores a las que establece la ley. Es muy normal sobre la industria maquiladora que dentro de los contratos colectivos exista un beneficio de bolsa garantía. Sí. Es esto, cuando la empresa no reporta utilidades del año, ya está garantizado que a los trabajadores se la van a pagar cierto número de días. No sé, en caso de que la empresa no reporte utilidad, el trabajador recibirá 7 días de utilidad, 15 días de utilidad, dependiendo de cada. Esta bolsa garantizada, evidentemente, pues la aplicaron allá al contrato colectivo de la minera. Sí. Pues muy seguramente va a ser en beneficio de los trabajadores. A ver si te puedes mover un poquito, Alan, porque el teléfono se nos va la señal, va y viene la señal del teléfono. Hay como una interrupción ahí en la señal. Claro, ¿ya me escuchas, Jorge? Sí, ya un poco mejor. Alan Córdoba, entonces sí se puede hacer mediante el contrato colectivo de trabajo estos acuerdos. ¿Hay una fecha límite para el pago de las utilidades? Mira, si mal no recuerdo, para personas morales es en marzo la presentación de la declaración anual y en abril para personas físicas. A partir de la presentación de la declaración anual son 60 días para el pago del reparto de las utilidades. Sí. ¿Cómo puede saber un trabajador si la empresa tuvo utilidades? Es que hay una obligación por parte de la empresa de dar a cada trabajador la carátula de la declaración anual. Sí. De hecho, en la declaración anual ahí de manera muy sencilla se establece si hubo utilidad o hubo pérdida. No obstante de ello, puede acudir ante la autoridad del trabajo a efectos de verificar o que le interpreten lo que viene en esa carátula, ¿no? Hay medios de impugnación en caso de que el trabajador considere de que la declaración anual está amañada o presenta alguna inconsistencia o irregularidad. Hay un procedimiento, mecanismo que marca la ley, en donde la mayoría de los trabajadores o el sindicato tienen un procedimiento para objetar esa declaración anual. Sí. Cuando hay ese tipo de declaración, ese tipo de objeción a la declaración anual, es casi una auditoría cantada, ¿no? O sea, va a venir la autoridad hacendaria y va a verificar que lo que se haya plasmado en la declaración pues sea correcto, ¿no? En caso de que no, pues se tendrán que hacer los ajustes ahí a esa parte. Sí. Estamos viviendo ahorita una problemática importante en algunas de las empresas, donde la CTM está pidiendo por encima de la obligación legal del reparto de las utilidades. Y ahorita pues menuda tarea que tiene el gobierno del estado en relación a conciliar este problema. Sí, ahora, otra cosa, ¿cómo puede saber el trabajador Alan Córdoba Olivarría, abogado experto en temas laborales, si su reparto de utilidades es mejor con 3 meses de salario o es mejor con el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más alto? ¿Y cómo puede saber el trabajador qué cifra es la que según la ley le deben de entregar? Lo que pasa es que yo creo que tendrá que tener muy claro el histórico de pago, ¿no? O sea, cuánto recibió hoy, cuánto recibí el año pasado y el año antepasado. Sí. Sumar las 3 cantidades, dividirlas entre 3 y me da un promedio. O sea, ¿cuánto me están dando ahorita? No, pues ahorita me están dando X cantidad, ese comparativo, el que sea más benéfico para el trabajador, yo creo que es el que es el parámetro que se debiera de utilizar para el pago de esta prestación. Esto que les estoy comentando es verificable en el 127 de la ley federal del trabajo. Digo, tampoco tiene mucha ciencia googlearlo y verificarlo ahí. Sí, a ver, tengo aquí dudas de la audiencia. Alan Córdoba Olivarría dice, yo trabajo en una mina canadiense, nos toparon las utilidades a tantos días al salario del nivel operador, pero a todos los de confianza. ¿No debería ser a nivel de salario de cada quien? No, fíjate que en el caso de los trabajadores de confianza es una muy buena pregunta. Sí. Haz de cuenta que ahorita hablamos de 2 bolsas. La primera de ellas que se reparte en partes iguales. La otra bolsa la división es en función de la percepción del trabajador, o sea, de cuánto percibe como salario. Y de manera escalonada se va generando ahí el cálculo de eso. Sin embargo, los trabajadores de confianza sí pueden participar en las utilidades, pero no con su salario real. Es decir, el tope de la participación de los trabajadores de confianza
será del operador o del trabajador del más alto rango dentro de la compañía, por debajo de los de confianza. Sí, o sea, lo que está haciendo esta mina es correcto. Lo que está haciendo es correcto, sí, ahí está muy clara en la ley. O sea, el reparto es con base a los trabajadores, a los operadores, el más alto rango. Te voy a poner un ejemplo. Si yo soy un trabajador de confianza, gano 1,000 pesos diarios, sí, y viene todo en enjuague del cálculo del reparto de las utilidades, no me van a pagar, no me van a utilizar como parámetro mi salario de 1,000 pesos. Pero suponte que el trabajador operario de más alto rango gane 500 pesos diarios, ese va a ser el parámetro que se va a utilizar. Entonces, si la empresa está tomando la determinación en esos términos que lo establece, creo que es correcto. Sí, ahorita comentabas que hay minas que no pagan utilidades cuando están en la etapa de exploración. Sí. Eso es legal, entonces. Sí, completamente. En la etapa de exploración, pues porque no están, teóricamente no están obteniendo ninguna utilidad, ¿verdad? ¿Es por eso? Sí, la propia ley tiene la determinación muy clara de que no participan. Mira, aquí le doy lectura muy fácil. Sí. Quedan exceptuadas la obligación de repartir utilidades, las empresas de la industria extractiva o de nueva creación durante el periodo de exploración. El artículo 126 aquí es clara en esa parte. Sí. Duda con las utilidades. Mi empresa me empezó a pagar las comisiones mensuales como anticipo de utilidades desde julio de 2021. Y ahora me dice que no hay utilidades. ¿Es legal eso? Porque ayer dijeron en las noticias que era de las empresas bancarias con más utilidades del país. Por obvias razones omito mi nombre. Ajá. Mira, las utilidades es algo que se calcula en función de algo futuro, que es la presentación de la declaración anual y el reporte de si hubo utilidad o no. Creo que no sería correcto para una empresa estar futurizando y asumiendo que va a haber utilidades, haga adelantos de esta prestación. Creo que el espíritu del legislador cuando reguló esta parte es que en un año, en cierto tiempo, el trabajador perciba una sola cantidad, ¿no? Entonces, no deja de ser esto un tema que fortalece el tema del salario. Entonces, si a lo largo del año me están dando un cachito cada quincena o cada semana, pues entonces llega el momento en que la prestación se cubre de manera degradada, ¿no? Sí. Eso puede pasar. Creo que sí pudiera en algunos casos, en aspectos de urgencia o algo así, dar adelantos en este tipo de cosas. Pero la regla general es que si la parte de la parte estratégica de cómo determinan el salario de la empresa forma parte de darle cachitos de una posible utilidad futura, creo que no es lo correcto. Sí. Alan Córdoba Olivarría, muchas gracias por tomar esta llamada. Si alguien tiene alguna duda, ¿cómo se puede comunicar contigo? Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos en el 212-5014, el teléfono de nuestra oficina, y el 6622-998310. 212-5014 y 6622-998310. Gracias, Alan, por estas orientaciones. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.